Secretaría de Servicios Parlamentarios disponga de lo necesario para llevar a cabo la votación. Sin receso. Se nos hizo llegar un documento que contiene la intervención del senador Mario Delgado. Se lo entrego a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que lo incluya en el orden del día y lo transcriba a la letra como está escrito. Una vez concluidas las exposiciones de la terna y conforme al punto 6º del acuerdo aprobado para normar el procedimiento de esta elección, realizaremos la votación de los candidatos que conforman la terna correspondiente a la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informo a la Asamblea que se entregarán sobres personalizados para esta votación. En ellos se encontrará la cédula en la que deberán marcar la selección que ustedes determinen para depositarlos en la urna una vez que la Secretaría los llame por orden de lista. Las disposiciones constitucionales exigen que para la elección se reúna una mayoría de 2/3 partes de las o los senadores presentes. El acuerdo aprobado para esta elección prevé que si el resultado de la votación no permite reunir dicha mayoría en favor de ninguno de los candidatos, realizaremos inmediatamente una segunda votación por cédula. En caso de que la segunda votación tampoco cumpla con la mayoría constitucional exigida, la terna se tendrá por rechazada y se comunicará al Ejecutivo Federal para que presente una nueva terna, como lo dispone el artículo 96 constitucional. Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación entre las senadoras y senadores. Proceda a la Secretaría a pasar lista de asistencia de los señores senadores y senadoras a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna. Solicito a los señores y señoras senadoras pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre. Anabel Acosta Islas, José Rosas Aispuro Torres, Roberto Armando Albores Gleason, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Daniel Amador Gaxiola, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jorge Arechiga Ávila, Mónica Sasna Arriola Gordillo, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Joel Ayala Almeida, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, María Alejandra Barrales Magdaleno, María Elena Barrera Tapia, Manuel Bartlett Díaz, Luciano Borreguín González, Luz María Beristain Navarrete, Marco Antonio Blázquez Salinas, Enrique Burgos García, Francisco de Paula Burques Valenzuela, Manuel Camacho Solís, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, Ángel Salvador Ceseña Burgoyne, Miguel Ángel Chico Herrera, Lisette Clavel Sánchez, Irma Zulema Cobian Chávez, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Javier Corral Jurado, Manuel Humberto Cota Jiménez, Lorena Cuellar Cisneros, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Mario Martín Delgado Carrillo, Fidel de Médicis Hidalgo, Rosadriana Díaz Lezama, María Cristina Díaz Salazar, María Hilaria Domínguez Arbizu, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pablo Escudero Morales, Omar Fayad Meneses, Braulio Manuel Fernández Aguirre, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro,
Hilda Estela Flores Escalera, Juan Gerardo Flores Ramírez, Margarita Flores Sánchez, Emilio Antonio Gamboa Patrón, Ernesto Gándara Camú, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Marta Elena García Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Diva Damira Gastelumbajo, Roberto Gil Suárez, Mariana Gómez del Campo Gursa, Félix Arturo González Canto, Isaías González Cuevas, Raúl García Guzmán, Marcela Guerra Castillo, Ana Gabriela Guevara Espinosa, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Alfredo Hernández Deras, Lisbeth Hernández Lecona, Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Ansaldo, Herrera Ávila Fernando, Aarón Irizar López, René Juárez Cisneros, Héctor Larios Córdoba, Jorge Luis Lavalle Mauri, Francisco Salvador López Brito, Adán Augusto López Hernández, Javier Lozano Alarcón, Patricio Martínez García, José María Martínez Martínez, Fernando Enrique Mayans Canaval, Luis Armando Melgar Bravo, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, David Monreal Ávila, Vianey Montes Colunga, Armando Neira Chávez, Arquímedes Oramas Vargas, Martín Orozco Sandoval, María del Pilar Ortega Martínez, Maqui Esther Ortiz Domínguez, Graciela Ortiz González, Dolores Padierna Luna, Marta Palafox Gutiérrez, Isidro Pedraza Chávez, César Octavio Pedrosa Gaitán, David Penchina Group, Eviel Pérez Magaña, María del Rocío Pineda Gochi, Raúl Arón Pozos Lanz, Carlos Alberto Puente Salas, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamés, Sofío Ramírez Hernández, Itzel Saraí Ríos de la Mora, Armando Ríos Peter, Zoé Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya, Sonia Rocha Acosta, Laura Angélica Rojas Hernández, Meli Romero Celis, Carlos Antonio Romero de Champs, Juan Carlos Romero Hicks, Adolfo Romero Lainas, Miguel Romo Medina, Oscar Román Rosas González, Ernesto Rufo Apel, Luis Fernando Salazar Fernández, Rabindraba Salazar Solorio, María Lucero Saldaña Pérez, Ninfa Salinas Sada, Gerardo Sánchez García, Luis Sánchez Jiménez, Laida Sansores San Román, Alejandro Tello Cristerna, Teófilo Torres Corso, Fernando Torres Graciano, María Marcela Torres Peinbert, Agustín Trujillo Íñiguez, Ricardo Ursúa Rivera, Salvador Vega Casillas, Héctor Yunes Landa, Fernando Yunes Márquez, José Francisco Yunes Zorrilla y Arturo Zamora Jiménez. Hay que recordar cuál ha sido el proceso de este dictamen que en estos momentos está en votación por cédula. Se presentaron mociones suspensivas en relación al dictamen por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del ministro Sergio Armando Valls Hernández, las cuales no se aceptaron a discusión, por lo tanto se desecharon y se continuó con el posicionamiento de los diversos grupos parlamentarios sobre este dictamen. Posteriormente, se abrió la discusión en lo general, en la que participaron 8 oradores en contra y 2 oradores a favor. Se puso a consideración el dictamen y se aprobó en votación económica por la mayoría del Pleno la elegibilidad de los 3 candidatos, los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora y Casa. Después se escuchó la intervención de los 3 candidatos, quienes expusieron su idoneidad para ocupar el cargo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora se procede a la votación por cédula de quién elige el Senado de la República a ocupar el cargo
de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha terminado el conteo de la cédula, así que en unos momentos más escucharemos cuál es el resultado. Sin embargo, aún están realizando el voto secreto. Cada uno de los integrantes del Senado de la República presentes en esta sesión ordinaria. En estos momentos veremos cómo la mesa directiva procede al escrutinio de la votación por cédula que se emitió hace unos momentos. Hay que recordar que en el resultado se tiene que cumplir con las 2/3 partes de los presentes en esta sesión ordinaria. Si no se reúne, se procederá a una segunda votación por cédula que tiene que reunir también las 2/3 partes. En caso de que tampoco se reúna, se dará por rechazada la terna presentada por el titular del Ejecutivo Federal. Pero esto lo veremos en unos momentos más, ya que a quien se elija por parte del Pleno del Senado de la República tiene que cumplir con estos requisitos. Hay que recordar cómo fue este proceso de elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir esta vacante generada por el fallecimiento del ministro Sergio Armando Valls Hernández. A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores le fue turnada para su estudio y dictamen la terna de los candidatos que el presidente de la República, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, sometió a consideración de esta Cámara del Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de las atribuciones que el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorgan, desahogue la tarea que culmine con la designación del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cubrirá la vacante del ministro Sergio Armando Valls Hernández, quien falleciera el día 3 de diciembre del año 2014. Cabe destacar que el Senado de la República tiene la facultad, conforme al artículo 96 de la Constitución de la República, de designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de garantizar que dichas personas cumplan con los requisitos establecidos por el artículo 95 constitucional. También hay que recordar que el 17 de febrero del 2015, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación sometió a la consideración del Senado de la República la terna propuesta por el presidente de la República para sustituir al ministro Sergio Armando Valls Hernández. Por ello, el ciudadano presidente de la República propuso a los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco, Eduardo Tomás Medina Mora y Casa. El mismo día, la mesa directiva del Senado de la República aprobó el acuerdo de la mesa directiva por el que se establece el procedimiento para la elección de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la misma fecha, fue turnada a la Comisión de Justicia la terna propuesta por el presidente de la República para cubrir la vacante. En cumplimiento al acuerdo de la mesa directiva, el 19 de febrero del mismo mes y año, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia aprobó y emitió el acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para la elección de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe señalar que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación y no haber sido secretario de Estado, Procurador General de la República de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal, ni gobernador de algún estado o jefe del Distrito Federal durante el año previo al día de su nombramiento.
Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente en aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. En consecuencia, para comprobar el cumplimiento de los requisitos que establece este artículo constitucional y obedecer el artículo 96 de la Ley Suprema, así como el mencionado acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República, la Comisión de Justicia realizó diversas consideraciones para llegar a este dictamen que fue presentado hace unos momentos en esta sesión ordinaria del 10 de marzo. Primero, se señaló que la Comisión de Justicia emitió el acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y dictaminación de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para la elección de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este acuerdo se estableció el procedimiento siguiente. Al allegarse de los elementos informativos necesarios para la verificación de los requisitos constitucionales para ejercer el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia y para poner a disposición de los senadores de la República información que les permita tomar una decisión razonada, para tal efecto se les solicitó a todos los candidatos una versión pública de su síntesis curricular en 750 caracteres y en formato editable de texto. Un ensayo en el que expusieran los principales retos de la justicia constitucional en México y cómo estos debían de ser atendidos. Le comento, en estos momentos la Secretaría de la Mesa Directiva ha terminado con el escrutinio completo y escucharemos unos momentos más si la persona que han elegido el Pleno del Senado de la República cumple con las 2/3 partes de la votación a favor de los presentes en esta sesión ordinaria. En caso de que no le recuerdo, se procederá a una segunda votación por cédula, que también tiene que cumplir con este requisito. En caso de que tampoco se cumpla, será rechazada la terna que ha sido enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Pero eso lo escucharemos en unos momentos más, por ello le agradezco que nos acompañe en esta transmisión del canal del Congreso, donde usted le da ese puntual seguimiento a todo el acontecer legislativo. Así que hay que estar pendientes para escuchar el resultado y saber cuál fue la decisión final del Pleno del Senado de la República. Una importante decisión, ya que la persona que nombren ocupará el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo determina la ley. Sin embargo, déjeme hablarle un poco más acerca de cuáles fueron los requisitos que se solicitaron a los candidatos y que tuvieron que cumplir para llegar a este punto de la sesión ordinaria. Ellos presentaron un escrito en el que expusieron 3 ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 de ellas por considerarlas las más relevantes en cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales, y una tercera por implicar un retroceso en la interpretación constitucional. Además, presentaron un escrito en el que se expusieran 3 temas de atención urgente, en los que el candidato planteara que la Corte ejerciera su facultad de atracción, y también un escrito que contuviera un pronunciamiento sobre el perfil que debe de tener un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro que contuviera una descripción de los perfiles que buscaría para integrar su ponencia. Hay que señalar que a los candidatos que estarían desempeñando en un órgano jurisdiccional, además se les solicitó un escrito en el que expusieran 3 sentencias de las que hubieran sido ponentes y en las que preferentemente se reflejara su entendimiento. Doy cuenta del resultado de la votación. Se distribuyeron 119 cédulas. Se recibieron un total de 118 votos. Se recibieron de esos 16 votos nulos. 4 votos a favor de Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Se recibieron 15 votos a favor de Horacio Armando Hernández Orozco. Y se recibieron 83 votos a favor
de Eduardo Tomás Medina Mora y Casa. Se reúnen las 2/3 partes, presidente. En consecuencia, si me permiten su atención, señores senadores, señoras senadores, Juan José Lecanda, por favor, permítame, senador. En consecuencia, el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa reúne la mayoría constitucional de 2/3 de votos a favor. Conforme al resultado de la votación, se designa ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa. Comuníquese esta designación al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa se encuentra en el salón contiguo a esta asamblea. En consecuencia, solicito a las senadoras y a los senadores Ernesto Gándara Camou, Fernando Torres Graciano, Jorge Arechiga Ávila y Ana Gabriela Guevara lo inviten a pasar este recinto a fin de que rinda su protesta conforme lo establece el artículo 97 constitucional. Después del escrutinio de la votación por cédula, se señaló que se repartieron 119 cédulas, de las cuales 118 se emitieron con voto, 16 fueron votos nulos. De ellos, 83 votos se emitieron a favor del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumpliendo con las 2/3 partes de la votación a favor del Pleno del Senado de la República. Ello con el fin de cubrir la vacante generada por el fallecimiento del ministro Sergio Armando Valls Hernández. Se señaló también que el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa se encuentra en el salón contiguo, por lo que se solicitó la presencia de una comisión de cortesía para que lo acompañara en su ingreso a este salón de plenos del Senado de la República y se llevara a cabo la toma de protesta correspondiente. Y todo ello dando este resultado después de un proceso de análisis, de discusión y de aprobación del Pleno del Senado de la República. Recordando cómo se llevó a cabo este proceso, escuchamos tanto los posicionamientos de los diversos grupos parlamentarios sobre el dictamen de elegibilidad, donde se escucharon oradores en contra y oradores a favor. Posteriormente, se puso a consideración el dictamen de elegibilidad de los 3 candidatos, los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora y Casa, y posteriormente, por votación por cédula, se decidió por parte del Pleno del Senado de la República que el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora es quien debe ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha llegado a este salón de sesiones y se acomodará enfrente de la mesa directiva para que se lleve a cabo la toma de protesta correspondiente. Ocupen sus escaños. Ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora y Casa, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseamos éxito en su encargo. Le pido pueda acompañarnos en esta tribuna para que le entreguemos la constancia de su elección.
De esta manera tuvimos la oportunidad de presenciar cómo el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Miguel Barbosa Huerta, llevó a cabo la toma de protesta del ciudadano Eduardo Medina Mora y Casa como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello después del resultado de una votación por cédula, un voto secreto por parte del Pleno del Senado de la República, donde con 83 votos a favor se eligió que él ocupara este cargo. Cabe señalar que estos 83 votos representan las 2/3 partes del Pleno del Senado de la República, dando cumplimiento con la votación que se requiere para que se determine este cargo. Vemos también cómo tuvo la oportunidad de subir a la mesa directiva para que fuera registrado. Y Casa cuando desee retirarse del salón. Solicito a la Secretaría de Lectura la comunicación que nos remite el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doy lectura. En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 7º del Acuerdo General 3/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 3 de febrero de 2015 y a fin de que esa honorable Cámara de Senadores esté en aptitud de hacer la designación correspondiente en términos de los artículos 94 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, fracción 21 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envió usted la terna de candidatos que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte propone para la designación de un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 1. Aguayo Silva Javier. 2. Aguirre Saldívar Enrique. 3. Cruz Ricardes Julio César. Cabe señalar que la terna se presenta en el estricto orden alfabético del primer apellido del nombre de los aspirantes que obtuvieron la votación necesaria para integrarla. Es cuanto, señor presidente. Para los efectos de lo que dispone el artículo 99 constitucional, túrnese a la Comisión de Justicia. Compañeros senadores, compañeras senadoras, le informo que se inscribió en el orden del día el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se expide la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos y por el que se reforman y adicionan el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Dicho documento fue retirado de la agenda por acuerdo de la mesa directiva para que se le aplicaran diversas adecuaciones de técnica legislativa. Las comisiones han entregado el documento reelaborado y la nueva versión está disponible en sus escaños para su conocimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo 2 del reglamento, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense su publicación para que quede de primera lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la publicación del dictamen y quede de primera lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la publicación, señor presidente. En consecuencia, queda de primera lectura. Compañeros senadores, compañeras senadoras, les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción se turnarán directamente a comisiones. Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integran al diario de los debates. Se levanta la sesión y se cita la siguiente el jueves 12 de marzo a las 11 horas.
En esta sesión ordinaria, el Pleno del Senado de la República aprobó ratificar el nombramiento expedido a favor del ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Portuguesa, por lo que posteriormente se llevó a cabo la toma de protesta correspondiente. Asimismo, hay que señalar que el Pleno del Senado de la República avaló el proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República de Cuba sobre el reconocimiento y revalidación mutuos de títulos, diplomas y estudios de educación superior. Cabe señalar que después de un largo proceso, el Pleno del Senado de la República, con 83 votos a favor, cumpliendo las 2/3 partes de los presentes en esta sesión ordinaria, se aprobó la designación del ciudadano Eduardo Medina Mora y Casa como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cubrir con la vacante generada por el fallecimiento del ministro Sergio Armando Valls Hernández. Posteriormente se llevó a cabo la toma de protesta correspondiente, como lo pudimos observar en la transmisión de la señal del canal del Congreso. Le agradezco que nos haya acompañado y lo invito a que esté al pendiente de toda la actividad legislativa, ya que se ha dado cita para la próxima sesión ordinaria el jueves próximo. Le agradezco el favor de su atención. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.